Buenas a todos, hoy tenemos un vídeo para ver si de verdad una pantalla de 90 Hz como esta del OnePlus 7 Pro se llega a apreciar tanto como suelen decir a la hora de utilizarlo. Así que vamos a verlo. Y bueno, para empezar este vídeo vamos a establecer las bases y vamos a empezar por qué son los hercios. Los hercios son la cantidad de veces que se refresca una pantalla en un segundo, ya que una pantalla no está siempre encendida completamente, sino que va parpadeando, lo que pasa que el ojo humano no llega a apreciarlo del todo y no vemos ese apagón. ¿Pero qué pasa cuando subimos los hercios? Pues que vemos imágenes más fluidas y por eso de que se incorporen tanto en monitores como ahora en smartphones, como en este OnePlus, pantallas con tasas de refrescos mayores para tener así una mejor fluidez. Y bueno, ¿esto cómo puede afectar al usuario? Vamos a ver los diferentes campos en lo que llegaría a afectar esto de los hercios. Vamos a empezar con el más famoso y sobre todo por donde famosos han hecho el tema de los hercios, es en el tema de los monitores, ya que en el gaming los monitores con tasa de refrescos muy altas se pagan bastante, ya que suelen ser bastante caros, y los toppers de gama suelen estar entre 144 o 240 Hz. ¿Y por qué se utilizan esta tasa de refresco tan altas? Porque gracias a las tarjetas gráficas tan potentes que tenemos en nuestros PCs podemos llegar a correr juegos a 120, incluso a 200 fotogramas por segundo. Y bueno, ¿qué son los fotogramas por segundo? Bueno, los fotogramas por segundo son la cantidad de imágenes que nos llega a proporcionar nuestra gráfica, nuestra GPU, en un segundo. Y me diréis, bueno, pues esto está bastante relacionado con los hercios, ¿no? Es así, efectivamente, porque en realidad, aunque se diga que los hercios son la cantidad de veces que se refresca una pantalla, al ojo humano en realidad son la cantidad de imágenes que le está llegando por parte de esa pantalla. Entonces se podría catalogar como que sería más o menos lo mismo en realidad con los fotogramas. Entonces está muy, pero que muy ligado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, si nosotros estamos corriendo un juego a 200 fotogramas por segundo, pero tenemos un monitor de 144 fotogramas, solo vamos a poder estar viendo 144 fotogramas por segundo, porque lo que es la pantalla no se refresca tantas veces para poder mostrarnos la cantidad de fotogramas. Por eso mismo estaríamos desperdiciando esos fotogramas por segundo que nuestra gráfica es capaz de sacar. Por eso mismo, si tenemos un ordenador muy potente, la gente gaming se suele apostar por monitores de 240 Hz, y así poder aprovechar a lo mejor esos 200 fotogramas por segundo que podemos disfrutar de nuestra gráfica. ¿Qué pasa con los smartphones? Pues que los smartphones, en comparación a otros PCs, no son tan potentes, no son capaces de sacar tantos fotogramas por segundo. Para que veáis más o menos, yo he hecho la típica prueba que suelo hacer con todos los smartphones, y corriendo el ARC y corriendo el PUBG Mobile, que son a lo mejor de los juegos más potentes que podemos encontrar a día de hoy, el ARC corre entre 20 y 30 fotogramas por segundo y el PUBG Mobile a unos 30 fotogramas por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el juego está corriendo a 30 fotogramas por segundo, en realidad estamos viendo los mismos fotogramas que en una pantalla de 30 Hz. Lo que hace esta pantalla de 90 Hz es ir inventándose fotogramas, o sea, los duplica hasta llegar a los 90 fotogramas. Entonces estaríamos viendo como el mismo fotograma muchas veces repetido, y entonces esa fluidez que se dice que se nota tanto en los juegos no es así, porque estamos viendo la misma fluidez que en un dispositivo con una pantalla de 60 fotogramas, ya que estamos viendo los mismos fotogramas y no estamos aprovechando los 90 Hz que nos proporciona esta pantalla del OnePlus 7 Pro. Por lo tanto, si estáis jugando este juego, por ejemplo, en un Pocophone, que corre a lo mejor igual a 30 fotogramas, estaríamos viendo la misma fluidez en uno que en el otro. Entonces, para poder disfrutar en el apartado del gaming de estos 90 Hz, nos tendríamos que ir a juegos más casuales, como por ejemplo el Pokémon GO, juegos que necesiten de menos potencia para así llegar a superar esos 90 fotogramas por segundo y aprovechar los 90 Hz que tenemos en esta pantalla del OnePlus. Por aquí os voy a dejar una lista de algunos de los juegos compatibles. Como os podéis fijar, suelen ser juegos nada exigentes, por lo que si vais a jugar a juegos exigentes como puedan ser estos dos, pues no vais a aprovechar estos 90 Hz porque los smartphones a día de hoy no son capaces de sacar
90 fotogramas por segundo en este tipo de videojuegos. ¿Cuál es el otro caso tan famoso que podemos también apreciar estos 90 Hz? Pues sería en el vídeo. Y bueno, las dos fuentes principales en las que el usuario a día de hoy suele consumir contenido multimedia suele ser YouTube y Netflix. Bueno, vamos a empezar con YouTube. En YouTube la gran mayoría de usuarios sí que, bueno, hay tipo Market Brawling, que a lo mejor te sube ahí a 8K o lo que sea, pero de normal suelen subir vídeos entre 30 y 60 fotogramas por segundo, por lo que estamos las mismas. Tenemos una pantalla de 60 Hz, como tenemos 60 fotogramas por segundo, estaríamos viendo los mismos fotogramas en una pantalla de 60 Hz que en esta del OnePlus con 90 Hz. Por lo tanto, tampoco notaríamos esa fluidez de los 90 Hz que nos proporciona la marca. Ya tendríamos que irnos a vídeos que superen los 90, a lo mejor en 120 fotogramas por segundo, los cuales no son muy habitual de ver a día de hoy. Y entonces aquí tenemos el tan famoso cuello de botella, por lo que estamos teniendo muchos hercios en una pantalla, pero no lo estamos aprovechando porque los fotogramas no llegan a acompañarlo. Y bueno, vámonos a Netflix. También se podría mencionar en tema de películas, que si compráis Blu-rays y tal, suelen correr entre 24 y 30 fotogramas por segundo, más o menos. También hay algunas veces que logramos correrla a 60 fotogramas por segundo, pero bueno, en los dos casos pasa más de lo mismo como pasaba en los otros casos, que no estamos aprovechando los 90 Hz, ya que estaríamos reproduciendo solamente 60. No tiene nada de sentido. Vámonos a ya lo que es la interfaz la que corre el smartphone, lo que es en plan si estamos corriendo una página web, lo que estamos haciendo, y es que aquí sí que notaríamos los 90 Hz. Sería una de las pocas ocasiones donde podríamos notar los 90 Hz, aunque vamos a cogerlo un poco con puntillas, porque en el OnePlus tiene una pantalla con tecnología OLED. ¿Qué diferencia de las pantallas OLED respecto a las IPS? Porque en las OLED, por ejemplo en los negros, lo que es el LED se apaga completamente teniendo un negro muy puro. Pues ¿qué pasa? Pues que la velocidad de ese mismo LED de cambiar, por ejemplo, del amarillo al azul no es la misma que del apagarse al encenderse. Por ejemplo, si pasamos de un negro a un amarillo, es bastante más lenta apagar un píxel y encenderlo que estar encendido y cambiar de color. ¿Esto qué afecta? Pues que si tenemos una interfaz en negro va a ser más lenta, no va a tener en realidad 90 Hz, tendrá menos. Esto lo comenté con la marca y no me dijeron una velocidad en concreto, no sé si serán 80, 70 Hz, no tengo ni idea, no me lo han podido asegurar, pero que sepáis que si estáis utilizando, por ejemplo, los típicos modos oscuros, leyendo también con fondos a negros, no vais a estar disfrutando de estos 90 Hz, ya que van a ser más lenta la velocidad de transición. ¿Y esto cómo se puede ver claramente? Bueno, voy a poneros dos ejemplos. Uno de ellos he hecho aquí una especie de imagen donde tenemos en la parte izquierda lo que son franjas de blanco a negro y en la parte derecha franjas de verde a rojo. Pues esto, si lo agitamos bastante rápido, lo que vemos es que si bajamos mucho la velocidad, llega a un punto donde no están sincronizados, donde el blanco que coincide con el rojo llega a coincidir con el verde. Esto es por lo que os decía, porque la velocidad no es la misma del encenderse al cambiar de color. Por lo tanto, es un ejemplo donde podéis apreciar que no vais a tener la misma fluidez si estáis utilizando interfaces negras, porque se tiene que encender, a si utilizáis interfaces blancas que solamente tiene que cambiar de color, por lo que sí que iría más rápido el panel y sí que tendríamos estos 90 Hz. Y bueno, otro de los ejemplos es, por ejemplo, si nos vamos, por eso, aplicaciones que admitan el modo oscuro, incluso en la misma aplicación de ajustes del móvil, si damos rápido, vemos como lo que llegan a ser estos círculos de los iconos se llegan a hacer como si fuesen unas elipses que se quedan más achatadas, y eso es por lo mismo, porque no va a la misma velocidad el cambio de color que el cambio de negro, por lo que le cuesta más y vemos efecto fantasma, o así como se puede decir, de los píxeles. ¿Y esto pasa igual en todos los smartphones? No, como os decía, esto solamente pasa con los smartphones que tienen pantalla OLED. Esto lo podéis interpolar a otras pantallas OLED que también tengan menos hercios, o sea, pasa absolutamente lo mismo, serían menos hercios. Donde sí que podríamos tener unos hercios reales serían en pantallas IPS, ya que lo que es el LED siempre está cambiando de color y después tenemos esa retroiluminación. Y en este caso, por ejemplo, en el Razer Phone 2, el cual tiene 120 Hz, sí que tendríamos 120 Hz reales. Pero después en el campo de los juegos eso pasaría igual. Tendríamos ese cuello de botella que ya os comentaba antes, porque no logra sacar tantos fotogramas por segundo. Por lo tanto, a efectos prácticos, ¿merece la pena comprar un smartphone por tener 90 Hz? Pues yo sinceramente digo que no. ¿Por qué?
porque para notar en realidad esa fluidez tienes que estar utilizando la interfaz, porque es el único apartado donde podemos disfrutar de los 90 Hz, o sea, en tema de aplicaciones, en leer web, súper rápido. O sea, tú no estás leyendo pasándolo súper rápido las páginas web, sino que vas lento, y como vas lento, no vas a notar un refresco considerable entre una de 60 a una de 90. Y donde más se podría llegar a notar sería a la hora de disfrutar de contenido multimedia o de videojuegos, en los cuales, incluso si ya os decía que ahí está ese cuello de botella, porque a lo mejor podemos llegar con un máximo de 60 fotogramas por segundo, los cuales no vamos a disfrutar nunca esos 90 Hz, por lo que veo un poco absurdo a día de hoy en un smartphone, porque no tenemos esa potencia para llegar a exprimir en videojuegos el superar los 90 fotogramas por segundo, ni tenemos contenido multimedia que supere también esos 90 fotogramas por segundo. Por lo tanto, tener una pantalla de 90 Hz que encima nos va a consumir bastante más batería, yo sinceramente no la veo interesante a día de hoy, y por lo que yo aconsejaría, si tenemos un smartphone de este estilo, bajarle la tasa de refresco a 60 fotogramas, ya que no vamos a notar casi la diferencia y encima vamos a ganar en batería, que eso sí que vamos a llegar a notarlo al día a día. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo explicativo donde quería analizar el tema de los 90 Hz tan famosos del OnePlus, donde he visto que mucha gente decían que se notaba muchísimo en videojuegos, en vídeos, en interfaces, y como podéis apreciar, no se llega a notar casi nada, y solamente se podría llegar a utilizar si estás utilizando el móvil, pues no sé, súper rápido, cambiando de aplicación, pim pam, cambiando webs, o sea, cosa que nadie utiliza un móvil de esa manera. Por lo tanto, no tiene ningún sentido el incorporar una pantalla de 90 Hz a día de hoy en un smartphone. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros si no habéis suscrito, darle a la campanita para ser los primeros en ver los próximos vídeos, y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.